Gracias, hermanos. Ahora sí, primeramente queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos que nos visitan, las personas también que nos visitan, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Va a ser un bonito tiempo el que vamos a poder pasar. Yo en los últimos 2 servicios me he gozado bastante. Creo que una de las cosas que disfruto mucho es la predicación de la palabra de Dios. A mí me disfruto mucho. Mientras que yo estaba pensando en el Salmo 103, estaba tratando un poco, yo venía luchando mucho, tratando de ver por qué tengo que bendecir a Dios. El salmista empieza: bendice alma mía a Jehová. Como yo siempre les he mencionado, soy una persona que no siempre me las creo todas, ¿no? Sino quizás tengo ese corazón un poco escéptico y decía, pero ¿por qué tengo que bendecir a Dios? ¿Qué beneficios me trae bendecir a Dios? ¿Por qué mi alma debe de bendecir a Dios? Y conforme va pasando el tiempo, uno cuando tiene ciertos años en la vida cristiana, entonces uno dice, no tengo nada que bendecir a Dios. Pero a veces es errado o es equivocado. Permítame un poquito ponerlo de la siguiente manera. Ustedes saben que a mí me gusta contar historias, ¿no? Y una de las historias, me gusta mucho esta historia porque me hace entender y comprender cuál es la naturaleza del ser humano. Dice que había un pastor que se había comprado su moto, una moto bonita, grande, y por cuestión de facilidad, él se movilizaba con su vehículo, con su moto, se movilizaba al culto, se iba a sus cultos de oración, se iba a hacer visita a los hermanos, entonces él andaba feliz con su moto. Pero él un día se encontró con un policía, de esos policías que les ordenan que les ponga papeleta y que vengan con una cantidad de papeletas, no sé si usted se ha encontrado, ¿no? De esos que les buscan sin razón. Y este policía, obviamente, lo detiene en un operativo y le dice, muy buena señor, queremos saber si es que usted está con sus documentos en regla. Denos por favor su tarjeta de propiedad y su licencia para manejar moto. Entonces el pastor sacó su licencia, sacó su tarjeta de propiedad y conforme el policía iba leyendo, iba girando y dándole la vuelta a la moto, observando. Luego el policía le dice, muy bien señor, necesito ver su SOAT. El pastor sacó el SOAT, se lo entregó, y mientras que iba leyendo el policía, volvía a dar otra vuelta alrededor de la moto. Muy bien señor, necesito que usted ver si es que sus luces están en orden. Así que yo sé que es de día, pero tengo que corroborar si es que realmente sus luces están en orden. Prende usted luz alta. El policía prendió luz alta. Prende usted luz baja. Prendió luz baja. A ver, prenda sus direccionales. Direccional izquierdo. Direccional derecho. Direccional derecho. Y el pastor estaba ya perdiendo un poco la paciencia. Luego el policía da otra vuelta más a la moto y le dice, muy bien, quiero que usted toque la bocina. Y el pastor le dice, ¿para qué? Porque de repente su bocina pasa los decibeles, y tengo que ver si es que realmente su bocina no hace ruidos molestos y hace contaminación acústica. Entonces el pastor tocó su bocina, volvió a dar otra vuelta. A ver, ¿tiene usted el casco reglamentario? Deme usted su casco. Y el policía sacó su wincha para medir si es que obviamente era el diámetro correcto y le tomó el diámetro a la cabeza del pastor para ver si es que encajaba o no. El policía, al no encontrar nada, le dijo, muy bien señor, tenga usted mucho cuidado. Y el pastor, como andaba ya medio picón, dijo, no se preocupe, porque yo siempre ando con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces el policía dijo, ajá, papeleta. ¿Por qué? Por llevar 3 personas en la moto. Y le puso la papeleta. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando estamos en la vida cotidiana, nos cuesta bendecir a Dios.
Cuando caminamos en la vida normal, nos cuesta bendecir a Dios. Permítame ponerlo de esta forma. Muy interesantemente, nosotros hemos divorciado nuestra vida espiritual de nuestra vida secular. No sé si usted de repente ha escuchado esto. No, yo tengo un trabajo secular. ¿Ha escuchado? No, yo voy a un instituto secular. O yo voy y tengo un amigo secular. O tengo de repente amigos seculares. ¿Ha escuchado eso? No? Y como que divorciamos la espiritualidad de la vida en la cual nosotros caminamos. ¿Es cierto? Ahora, es interesante esto porque cuando cruzamos esa puerta, se nos acabó la espiritualidad. Y entramos supuestamente al mundo secular. Y ese pensamiento dicótomo ha hecho que nosotros no tengamos una proyección clara de las cosas que Dios nos da o nos bendice o nos permite dar. Permíteme ir al texto. Quiero que usted me acompañe al Salmo 103. Salmo 103, yo le he dividido en 4 grandes bloques, porque el Salmo es bastante amplio, pero voy a detenerme en los primeros 6 versículos y de ahí vamos a continuar. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista está diciendo, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. No sé si me ayudan en la cabina. Ahí está. Ok. Quiero que usted se ponga a pensar en lo siguiente. A veces uno dice, pastor, pero ¿por qué tengo que bendecir a Dios? ¿Qué beneficios voy a tener de la bendición de Dios? Le hago una pregunta. Ayer en la noche, ¿usted tuvo una manta para poder abrigarse? ¿Sí o no? Tuvo, ¿no? Usted hoy día por la mañana, ¿usted tuvo el pasaje para poder venir aquí? Sí lo tuvo. Usted de repente hoy día en la mañana se levantó todo legañoso y fue al caño y abrió el caño. ¿Salió agua o no salió agua? Salió agua. Y de repente usted, si tiene ducha eléctrica y quería bañarse con agua calientita o tiene terma, usted abrió el caño y salió el agua calientita. Le hago una pregunta. ¿Eso no es bendición de Dios? El gran problema es que nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios. El gran problema justamente es eso que decimos, ay, no tengo por qué bendecir a Dios. Permítanme ponerlo de la siguiente forma. Yo desarrollé hace un tiempo un ministerio carcelario. Nosotros íbamos a visitar el Lurigancho y íbamos a visitar Santa Mónica. Teníamos una iglesia que funcionaba dentro del Lurigancho. Y nos habíamos enfocado en La Pampa. La Pampa, para que usted tenga una idea, era el lugar donde literalmente tiraban a todas las personas que ya estaban abandonadas. Eran personas enfermas con SIDA, personas enfermas con tuberculosis, personas enfermas con alguna enfermedad terminal. Y como nadie quería hacerse cargo de ellos, porque el Lurigancho está sobrepoblado, los tiraban ahí en La Pampa. Cada vez que yo iba a visitar a estas personas, trataba de ayudarlos. Obviamente, varios no llegaban, porque nosotros íbamos de semana tras semana, o sea, yo iba 4 veces al mes. Cuando yo regresaba, terminaba el día, porque estábamos todo el día ahí, cuando terminaba el día, yo salía de ese penal y me dirigía rumbo a mi casa. En esa época todavía en micro. Llegaba a mi casa y no saben lo feliz que era llegar a mi casa, echarme en mi cama, abrazar a mi esposa y saber que al día siguiente me podía levantar y que nadie me iba a mantener encerrado. Pero cuando tú te acostumbras a las bendiciones de Dios, tú le preguntas a Dios, ¿por qué tengo que bendecir a Dios? Y a veces nos olvidamos de eso. Y por eso es que el salmista empieza diciendo, no quiero olvidarme de ninguno de tus beneficios. Ahora, ¿qué beneficios tiene la bendición de Dios? Y el salmista tiene que mencionar cuáles son los beneficios. Yo les he separado de la siguiente forma. Primer beneficio,
Dice, Él es quien perdona. A ver, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Le hago una pregunta. Él es el que perdona ¿cuántas iniquidades? A ver, ¿cuántas son todas? O sea, ¿todas son todas? ¿Usted cree en eso? ¿Cree que Dios perdona todas sus iniquidades? No, pero pastor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo he sido bien malo. Yo he sido de esos así, malo, malote. Y que Dios me perdone a mí porque he sido tan malo. Y es triste cuando tú vienes a la vida cristiana, porque dice la palabra de Dios que Él perdona todas nuestras iniquidades. Y cuando hablo de todas, está incluyendo todas. Y a veces uno viene a los caminos de Dios, y cuando viene a los caminos de Dios, empieza a arrastrar culpabilidades de atrás. Ejemplo, es que pastor, usted no sabe el tipo de papá que he sido. Es que pastor, usted no sabe el tipo de persona que he sido. Yo no creo que Dios me pueda perdonar las cosas tan malas que he hecho. Y encuentras cristianos todavía atados a la falta de perdón. Ahora, Dios ya lo perdonó. El problema es que esa persona no se perdonó. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. La tradición nos ha enseñado que cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían dos ladrones. ¿Recuerdo o no? Ok. Había un ladrón malo y se dice la tradición que había un ladrón bueno. Le hago una pregunta. ¿Cuándo ha visto usted un ladrón bueno? Yo trato de imaginar a un ladrón bueno, ¿no? Yo me imagino que el ladrón bueno será la persona que viene, señor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Sería tan amable darme su billetera. Ah, sí, gracias, cómo no, toma mi billetera. Oye, señor, muy amable, gracias. Oye, ladrón, un favor, ¿me puede devolver mi DNI? Claro que sí, tenga usted, señor, para que no saque duplicado. ¿Será así el ladrón bueno? Claro, porque supuestamente nos ha enseñado la tradición que hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Eso es totalmente errado. El que estaba muriendo en la cruz, la muerte de cruz en esa época, era muerte para gente que había hecho daño a la sociedad. Era gente muy mala y gente que en la sociedad tenía que deshacerse de esa gente. Y supuestamente el ladrón bueno le dice a Jesús, Señor, ¿hoy entraré al reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? ¿De acuerdo? No, tú eres muy malo. Y como tú eres muy malo, no entras. Solamente en el reino de los cielos entran los buena gente. ¿Le dijo eso? Le dijo, hoy estarás conmigo. Hoy. Cuando tú empiezas a entender que una de las bendiciones de Dios es que tu pecado te limpia y te libera de tu pecado, te empiezas a dar cuenta del tipo de Dios que tienes. Ahora, quiero que lo leamos todos juntos, a la voz de tres. Primera de Juan 1:9. ¿Ok? A la voz de tres. 1, 2, 3. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de 3 pecados. ¿Dice eso? De 4 pecados. De limpiarte los más malos, los más o menos, los regulares. ¿O dice todos? ¿Usted cree que Dios le ha limpiado de todos sus pecados? ¿De verdad lo cree? ¿Y por qué hay muchos cristianos que no tienen una vida plena con Dios? ¿Por qué hay cristianos que todavía siguen arrastrando patrones de conducta pecaminosas en su vida? Justamente es eso, porque yo he divorciado mi vida secular de mi vida cristiana. Porque mi vida cristiana tiene que ser cristiana en mi casa, tiene que ser cristiana supuestamente en todo lugar. Y el mismo Juan tiene que decir esto, Juan 3:9. Vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Esto es muy interesante. Dios nos da la posibilidad de poder equivocarnos. Dios no está buscando gente perfecta. Querido, querida, si tú crees que Dios está buscando gente perfecta,
te equivocaste. El reino de los cielos está lleno de gente imperfecta, y me incluyo. El problema de Dios justamente es cuando tú tienes una manera pecaminosa de vivir. Ese es otro asunto. Si tú me dices, pastor, yo amo al Señor, yo creo que el Señor es bueno, yo creo que el Señor es misericordioso, yo creo que el Señor me cambia, pero tú llegas a tu casa y le gritas a tu mujer, tengo mis dudas. Si tú llegas a tu trabajo y sigues desfalcando, tengo mis dudas. Si tú de repente llegas en esta sociedad, insultas y salen palabrotas de tu boca, tengo mis dudas. Porque supuestamente el Señor, cuando me ha redimido, me ha limpiado, y parte de la bendición de Dios es que me limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios por eso. Y cuando hablo de todo pecado, es todo pecado, pero también lo que detesta a Dios es la práctica del pecado. Cuidado. Después dice, otra bendición, ¿por cuál hay que bendecir? Porque dice que sana, ¿cuántas de nuestras dolencias? Todas nuestras dolencias. Ahora usted de repente me preguntará, pastor, yo tengo algo en contra de que el Señor nos sane todas nuestras dolencias. Mire, yo tengo los triglicéridos altos, estoy con presión alta, estoy con sobrepeso, tengo todo esto, y usted me dice que el Señor sana todas mis dolencias. Está comprobado que el 70% de las enfermedades que tiene el ser humano son enfermedades psicosomáticas. ¿Sabe qué son las enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades donde la mente lo produce. Escúcheme bien, querido, querida, si usted tiene falta de perdón, si usted tiene odio en el corazón, si usted obviamente internamente tiene cosas dentro de su vida, le hago una pregunta, ¿va a estar sano o va a estar enfermo? Va a estar enfermo. El gran problema de mucha gente es que cree que ser sano es aquella persona que no tiene ningún tipo de dolencia. Y cuando Dios lo que está hablando es, no solamente está hablando de sanidad física, porque creemos en la sanidad física, sino que también está hablando de la sanidad interior, sanidad del alma. Es increíble cuando tú encuentras cristianos que todavía guardan odio y rencor en sus corazones, entonces tú les preguntas, ¿por qué no tienes una vida plena con Jesucristo? ¿Por qué? Porque tu alma todavía sigue herida, porque aún no has perdonado, porque aún no has arreglado, porque aún hay cosas que todavía te hacen daño, entonces no estás creyendo en lo que Dios puede hacer por intermedio de su palabra de Dios. No estás creyendo. Dice el texto, quiero que usted también lo lea, el Salmo 32, 3 al 5, a la voz de 3. 1, 2, 3. El salmista tiene que decir, mientras callé mi pecado, ¿qué cosa se enfermó? Sus huesos. ¿Sus huesos dónde quedan? ¿En el alma? ¿O es su cuerpo físico? Escúcheme, cuando usted vive en pecado y usted tiene una práctica pecaminosa en su vida, no espere estar sano, no espere estar contento, no espere estar feliz. No me entra en la cabeza un cristiano amargado de la vida, un cristiano que se levanta todas las mañanas diciendo, me tengo que levantar otra vez. Hoy es domingo, el pastor, si no voy al culto, ¿qué dirá de mí? Si usted no se está gozando en el Señor, si usted no está disfrutando la presencia de Dios, usted tiene que revisarse internamente, porque parte de la bendición de Dios justamente es eso, que usted aprenda a disfrutar. Pero si hay pecado oculto dentro suyo, no espere disfrutar la bendición de Dios. Ahora, de repente lo que voy a decir va a sonar raro. Pastor, ¿pero qué hacemos con el sufrimiento? Pastor, el mundo donde usted y yo vivimos es un mundo lleno de sufrimiento. La gente padece. Y usted me está diciendo que yo tengo que vivir gozosa en medio del sufrimiento. Escúcheme bien lo que le voy a decir.
Y esta es otra bendición de Dios. Dice, porque Él que rescata del hoyo tu vida. Le hago una pregunta. Quiero que usted me vaya entendiendo. Dios perdona tu pecado. Después que Dios perdona tu pecado, usted empieza a creerle a Dios. Usted empieza a creerle a Dios y Dios empieza a arreglar su vida. Y cuando hablo de arreglar su vida, he visto matrimonios que estaban a punto de quebrarse y nuevamente refaccionarse. He visto drogadictos salir de las adicciones y comenzar a caminar, incluso hasta llegar a ser pastores. He visto gente que ha comenzado a avanzar en su vida y que estabas en el hoyo más profundo. He visto gente con la economía quebrada y por seguir la palabra de Dios, su economía levantarse. Y eso es cuando tú empiezas a aplicar la palabra de Dios en tu vida. Y es cuando te empiezas a sacar del hoyo. Y la pregunta viene, pero pastor, ¿y qué hacemos con entonces el problema del sufrimiento? Escúchame bien lo que le voy a decir. Le guste o no le guste la idea, y de este púlpito nunca se va a publicar esto, o se va a decir, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Eso es una falacia. ¿Será verdad eso? ¿Será cierto, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados? Eso es falso. Ahora, si usted quiere escuchar un evangelio, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados, se equivocó de iglesia. Hay una iglesia que dice, para de sufrir. Puedes ir ahí. Pero aquí el cristiano está dispuesto a soportar las pruebas. Porque parte de la vida cristiana es aprender por intermedio del sufrimiento. Ojo, no es que a mí me gusta sufrir, pero yo vivo bajo esta carne y este cuerpo, y mientras este cuerpo continúe, yo siempre voy a sufrir. Porque dice, te corona de fuerzas y misericordia. Hace un rato estábamos hablando, pastor, ¿a qué cosa se refiere la bendición con me corona de fuerzas y misericordia? ¿Es que usted tiene tendencias masoquistas y le gusta sufrir? No, a mí no me gusta sufrir. Sería loco si yo les diría, hermanos, me gusta sufrir. No, no me gusta sufrir. Pero comprendo y entiendo que parte de la vida es el sufrimiento. Pasa si el día de hoy uno de mis hijos muere. ¿Qué pasa si llego el día de mañana al trabajo y me quedé sin trabajo? ¿Qué pasa si saliendo de aquí de repente me chocan el carro? ¿Es que Dios se equivocó? ¿Es que Dios hizo las cosas malas? Y a veces, ¿pero cómo me va a pedir usted, pastor, que pida bendición? Isaías 40:31. Quiero que por favor usted lo lea muy atentamente, a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque los que esperan en Jehová, ¿qué cosa? Te dan nuevas fuerzas. Dios te da la capacidad para poder soportar las dificultades. Dios te da la capacidad para poder soportar las cosas malas y el día malo. Dios te da la capacidad sobrenatural para poder soportar y aguantar las cosas difíciles que van a venir en tu vida. ¿Sabes? Una de las bendiciones de Dios, y a veces nosotros no lo entendemos, es que no importa qué tan apretado estés, no importa cuán pisado estés, siempre Dios va a poner una salida para que tú puedas salir. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que hemos confundido las bendiciones de Dios con los bienes materiales. Decimos, Dios me bendijo porque me compré mi carro. Dios me bendijo porque construí el segundo piso en mi casa. Dios me bendijo porque me gané la tinga. ¿Qué tal bendición, no? Y pensamos que esas son las bendiciones de Dios. ¿Qué cosa más cerrada? Eso no son bendiciones de Dios. Son parte de la consecuencia de caminar con Dios. Pero no es la bendición de Dios. Y después lo vamos a ir viendo. No solamente esto, sino que también parte de la bendición de Dios es
porque Él sacia de bien tu boca. ¿A qué se refiere Él sacia de bien tu boca? Es lo que estaba tratando de decir. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las fuerzas del ratón. Seré un, ¿así dice? Yo pensaba que estaba en otra versión. A ver, voy a leerlo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. A ver, pregunto, le hago una consulta a usted. ¿Usted alguna vez se ha puesto frente de un búfalo? Bueno, acá no hay búfalos, ¿no? Pero le hago un experimento cuando usted se acuerde de mí. Vaya usted con frente a un toro, póngase con una mantita roja a ver qué pasa. ¿Sabes? Dios te da la fuerza de un búfalo. Ojo, no estoy diciendo que te quita el sufrimiento. No estoy diciendo que te quita los problemas. Estoy diciendo que te da la fuerza para poder soportar, para poder aguantar, para poder seguir adelante. Y cuando vienen las cosas angustiantes de la vida, saber que tu Dios, el Dios del universo y del ejército, el Rey de toda carne, está contigo y tú no temerás. A eso se refiere. Entonces empieza a cambiar el tema de las bendiciones de Dios en otro contexto. Y una de las últimas bendiciones es porque Él hace justicia. Y cuando dice que Él hace justicia, no solamente hace justicia para tu persona. Cuando yo conocí a Jesucristo, yo vine de un hogar no muy lindo, no muy bonito. Y cuando conocí a Jesucristo, dije: Señor, ayúdame, quiero ser un buen padre. Y obviamente el Señor perdonó mis pecados. Después que perdonó mis pecados, ¿recuerda? Me sacó del hoyo. Después que me sacó del hoyo, me dio fortaleza. Pasé dificultades y continuaré pasando dificultades. Y el Señor me da las fuerzas para seguir adelante. Y entonces, al actuar y aplicar la palabra de Dios dentro de mi vida, yo voy a aplicar esa palabra de Dios donde mis hijos. Y si yo les enseño bien a mis hijos, y ese es uno de los problemas que los cristianos tenemos, Dios me bendijo a mí. Error, cuando viene la palabra de Dios completamente en tu vida, la bendición también llega a tus hijos, porque tú le vas a enseñar a tus hijos. Y si tú les enseñas bien a tus hijos, ¿qué van a hacer tus hijos con sus hijos? Le van a enseñar. ¿Hasta dónde crees quiere llegar la bendición de Dios? ¿Solamente hasta tu vida? Dios quiere bendecirte, amén por eso, pero no tengas una mente tan limitada. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tu hijo, y quiere bendecir al hijo de tu hijo y al hijo de tu hijo. Pero siempre y cuando tú apliques la palabra de Dios correctamente en tu vida. Le hago una pregunta. ¿Crees que el salmista no está dando razones suficientes para bendecir a Dios? El salmo no termina ahí. Viene la segunda parte. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, versículo 8. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadeció de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestras condiciones y se acuerda que somos polvo. Esto es increíble, porque supuestamente Dios sabe y conoce cuáles son tus luchas. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son las cosas por las cuales tú estás sufriendo. Dios sabe que tú y yo somos imperfectos. Él lo conoce muy bien porque sabe que eres polvo. Y Pedro tiene que decirle: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que... ¿Cuántos no quiere que se pierdan? Ninguno. ¿Cuántos no quiere que se pierdan? Ninguno. ¿Sabes por qué Dios todavía no viene a juzgarlos?
Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y cuando hablo que nadie se pierda, lo incluye usted, me incluye a mí, e incluye a sus hijos, incluye a la prostituta, incluye al homosexual, no quiere que nadie, ¿sabe qué es nadie? Incluye al vecino, a la vecina que le cae antipático. No quiere que nadie se pierda. El gran problema es que cada persona quiere vivir conforme a su criterio. El gran problema es que cada persona quiere tener sus propios razonamientos, pero dice que Él es paciente. Le hago una pregunta: ¿cuánta paciencia ha tenido Dios con usted? Yo siempre he dicho, Dios me tiene tanta paciencia y doy gracias a Dios por eso. Porque hace rato yo hubiese sido consumido. Porque he cometido más fracasos en mi vida que éxitos. Y a pesar de los fracasos, Dios me sigue amando. No sé a usted, pero a mí me sigue amando. No solamente esto. 15 al 18, continúo el Salmo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice que Él es el que guarda el pacto por los siglos de los siglos. Y aquí hace un contraste con la temporalidad del ser humano. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pensado en el poco tiempo que le queda? No, pastor, pero yo tengo 21 años. ¿Cómo me va a hablar de que le falta poco? A ver, quiero que usted piense un momento en esto. ¿Cuántos años vive el hombre promedio? A ver, ¿quién da más? ¿50, 30, 20, 70, 80, 100? 80, muy bien. 70, muy bien. Yo quiero vivir un poquito más. 71, ya. El asunto es que usted tiene un tiempo aquí. Yo recuerdo, ayer estaba viendo a mi hija y mi hija ya comenzó a ponerse los pantalones de mi esposa. Y yo recuerdo a mi hija cuando la tenía en el brazo y cuando la mimaba y la veía, hijita. Y ayer mientras que observaba a mi hija ya cada vez estaba una señorita. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo cuando tenía pelo. Todavía me acuerdo. Y me empiezo a dar cuenta que soy temporal. Y no importa cuántas cosas haga, no importa cuántas cosas materiales tenga, no importa si me mato por tener 3 casas, 4 casas, 50 autos, el día que llegue viejito, no me voy a llevar absolutamente nada. Y es triste ver hermanos en Cristo matándose por un poco de terreno, un poco de plata, un poco de más, y matando su vida para que cuando lleguen a viejos, lleguen a lograr su casa, su carro y todo lo que tienen, y al final los hijos despedazan eso. Temporalidad. Dios tiene que decirle, ¿sabes qué? Querido, querida, eres temporal. No vas a avanzar más allá. Las bendiciones de Dios muchas veces son diferentes como nosotros creemos. Y el salmista tiene que seguir concluyendo. Cuarta parte, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino dominaba sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hagáis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía. Y nuevamente hago la pregunta retórica: ¿por qué debo bendecir a Dios? Pastor, ¿cómo me pide usted que bendiga a Dios
Si yo miro atrás, no tengo casa, no tengo techo, no tengo dónde vivir, con las justas tengo para comer y no tengo cómo bendecir a Dios. ¿Qué me ha dado Dios para poder bendecirle? Escúcheme y por favor ponga atención de lo que yo le voy a decir. Uno de los grandes problemas es que hemos confundido que la bendición de Dios es igual a la prosperidad. Y escúchame bien, de este púlpito jamás vas a escuchar que diga: ¿quieres a Cristo? Ven y siembra y trae tu cosecha para que Cristo te prospere. Eso es falso. Eso es mentira. Escúchame lo que te voy a decir. La bendición de Dios puede acarrear prosperidad, como no. Si tú sigues principios de la palabra de Dios, obviamente vas a tener una economía más ordenada. Si tú sabes que tu capacidad de endeudamiento es una cantidad y tú revientas las tarjetas de crédito, entonces no le eches la culpa a Dios, porque fuiste tú quien se desbandó con la tarjeta de crédito. Y creemos que la prosperidad viene de Dios. Escúcheme, el diablo también prospera, si no sabías. Dios bendice y prospera, el diablo solo prospera. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que la prosperidad viene del diablo? Permítame contarle este ejemplo. El día jueves estuve conversando con un muchacho, jueves o miércoles, no recuerdo. Era un muchacho de 15 años. Él me decía: pastor, yo he nacido en un hogar cristiano. Desde muy pequeño me han llevado a la iglesia. Mi mamá y mi papá siempre hablaban del Señor, pero mi mamá y mi papá se divorciaron. El tema fue que yo supuestamente seguía caminando en la iglesia. Él vive con su tía y vive con su mamá. ¿Sabe, pastor? Mi tía también era cristiana. Yo le dije: ¿era cristiana? ¿Cómo era cristiana? No, lo que pasa es que ella también me llevaba a la iglesia. Ella comenzó a ganar bastante dinero. Ella ocupa una gerencia en una institución bastante importante. Gana mucho dinero. Este año mi tía se ha comprado una Nissan Patrol del año para aprender a manejar. Y cuando yo le digo a mi tía: llévame a la iglesia, mi tía me dice: ¿sabes qué, hijito? No tengo tiempo. Entonces yo le pregunté: ¿y tu mamá? Bueno, mi mamá puso negocios y le comenzó a ir bien en los negocios. ¿Y por qué no le dices que te lleve a la iglesia el día domingo? Lo que pasa es que mi mamá dice que el domingo es el único día que tiene para descansar y no tiene tiempo. Ten cuidado, porque la prosperidad no necesariamente viene de Dios. Conozco muchos hermanos que estuvieron los días miércoles orando. Dios les dio un trabajo y se olvidaron quién era Dios. Las bendiciones de Dios son totalmente diferentes. Las bendiciones de Dios son la familia. Las bendiciones de Dios es el momento que tengas de repente un camote y poder decirle al Señor gozoso: gracias por este camote. Y ser agradecidos a Dios por las miles de bendiciones que Dios derrama. Y así pases dificultades, las bendiciones de Dios van a caer en tus manos, siempre y cuando, escúchame bien, versículo 21, dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis, ¿qué? La voluntad de Dios. Escúchame, querido, querida, no pretendas recibir las bendiciones de Dios cuando estés haciendo lo que te dé la gana. Me explico. Si yo tengo 3 hijos. Imaginemos que uno de mis hijos sacó 20. Y viene y me dice: papá, felicítame, me he sacado 20. Y yo descubro que mi hijo se sacó 20 plagiando. ¿Lo felicito o lo castigo? A ver, ¿están aquí? ¿Lo felicito o lo castigo? ¿Por qué si sacó 20? ¿Sabes? Así de absurdo muchas veces queremos actuar con Dios. Decimos: Señor, yo quiero que tú me bendigas. Pero no diezmo. Señor, yo quiero que tú me bendigas. Pero golpeo, pero insulto. Señor, yo quiero que tú me bendigas. Pero hago lo que me da la gana. ¿Sabes qué? Hacer la voluntad de Dios no es necesariamente lo que a mí me gusta. Hacer la voluntad de Dios no es necesariamente lo que a mí me conviene o lo que yo siento. Hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y producto de hacer la voluntad de Dios, llegan las bendiciones. ¿Nota la diferencia?
Concluyo. ¿Entiende usted quién es Dios? ¿Sabe quién es? Para mí Dios es el Dios del universo y el Dios de toda carne. Y no me pida que salga fuera de su voluntad, porque no lo pienso hacer. ¿Sabe que su deseo es perdonar? ¿Sabe que Él es misericordioso? ¿Sabe que Él está dispuesto a perdonar? No importa qué cosa haya hecho usted, no importa qué tan mal o qué tan mala se sienta, no importa qué problema personal tenga usted. Por último, ¿entiende que somos temporales? Y dentro de esa temporalidad, ¿puede ser que el día de hoy sea su último día? ¿O 30 años más? No lo sé. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o tu propia voluntad? Si tú quieres que Dios pueda bendecirte, no estoy hablando de plata, lo recargo, y te vuelvo a decir, lo malo aquí no es el dinero, lo malo es dónde está tu corazón. Lo malo es si es que es entendido que la bendición de Dios va mucho más allá que simplemente las cosas. Permíteme orar. Señor Padre, Dios bueno, prende usted luz baja, prendió luz baja. A ver, prenda sus direccionales, direccional izquierdo, direccional derecho, y el pastor estaba ya perdiendo un poco la paciencia. Luego el policía da otra vuelta más a la moto y le dice, muy bien, quiero que usted toque la bocina. Y el pastor le dice, ¿para qué? Porque de repente su bocina pasa los decibeles, y tengo que ver si es que realmente su bocina no hace ruidos molestos y hace contaminación acústica. Entonces el pastor tocó su bocina, volvió a dar otra vuelta. A ver, ¿tiene usted el casco reglamentario? Deme usted su casco. Y el policía sacó su wincha para medir si es que obviamente era el diámetro correcto, y le tomó el diámetro a la cabeza del pastor para ver si esta historia, porque me hace entender y comprender cuál es la naturaleza del ser humano. Dice que había un pastor que se había comprado su moto, una moto bonita, grande, y por cuestión de facilidad, él se movilizaba con su vehículo, con su moto, se movilizaba al culto, se iba a sus cultos de oración, se iba a hacer visita a los hermanos, entonces él andaba feliz con su moto. Pero él un día se encontró con un policía, de esos policías que les ordenan que les ponga papeleta y que vengan con una cantidad de papeletas. No sé si usted se ha encontrado, ¿no? De esos que le buscan sin razón. Y este policía, obviamente, lo detiene en un operativo y le dice, muy buena señor, queremos saber si es que usted está con sus documentos en regla. Mucho tratando de ver por qué tengo que bendecir a Dios, ¿no? El salmista empieza, bendice alma mía a Jehová. Como yo siempre les he mencionado, soy una persona que no siempre me las creo todas, ¿no? Sino quizás tengo ese corazón un poco escéptico y decía, pero ¿por qué tengo que bendecir a Dios? ¿Qué beneficios me trae bendecir a Dios? ¿Por qué mi alma debe de bendecir a Dios? Y conforme va pasando el tiempo, uno cuando tiene ciertos años en la vida cristiana, entonces uno dice, no tengo nada que bendecir a Dios. Pero a veces es errado o es equivocado. Permítame un poquito ponerlo de la siguiente manera. Ustedes saben que a mí me gusta contar historias, ¿no? Y una de las historias me gusta mucho. Gracias, hermanos. Ahora sí, primeramente queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos que nos visitan, las personas también que nos visitan, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Va a ser un bonito tiempo el que vamos a poder pasar. Yo en los últimos
2 servicios me he gozado bastante. Creo que una de las cosas que disfruto mucho es la predicación de la palabra de Dios. A mí me disfruto mucho, mientras que yo estaba pensando en el Salmo 103, estaba tratando un poco, yo venía luchando. Denos por favor su tarjeta de propiedad y su licencia para manejar moto. Entonces el pastor sacó su licencia, sacó su tarjeta de propiedad y conforme el policía iba leyendo, iba girando y dándole la vuelta a la moto, observando. Luego el policía le dice: muy bien, señor, necesito ver su SOAT. El pastor sacó el SOAT, se lo entregó, y mientras que iba leyendo el policía, volvía a dar otra vuelta alrededor de la moto. Muy bien, señor, necesito que usted ver si es que sus luces están en orden. Así que yo sé que es de día, pero tengo que corroborar si es que realmente sus luces están en orden. Prende usted luz alta. El policía prendió luz alta.